platicando con una amiga que tengo de catedrática en la UNAM y existe una cátedra de demencias de 1 año. Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer en 1 hora y media. Les comparto mi pantalla. Bueno, pues como objetivo principales tenemos que necesitamos identificar primero las estructuras cerebrales que implican los diferentes procesos cognitivos e identificar la memoria, porque de esa manera considero yo que sería mucho más sencillo identificar los signos clínicos que vemos en los pacientes. Hay muchísimos tipos de demencias, yo diría que son más de 60, de 80 probablemente. Sin embargo, pues me enfocaré en las demencias que son más comunes en nuestro medio, ¿no? Y también tenemos que comprender un poquito de los mecanismos fisiopatológicos básicos en algunos tipos de demencia. El tercer objetivo es identificar los tipos de demencia más comunes y finalmente discernir las características clínicas para hacer el correlato con lo fisiopatológico y finalmente el abordaje terapéutico de primera intención, que eso es lo que se debe de hacer en todos los pacientes, ¿no? Entonces les preparé esta imagen chiquita. Déjenme ver si puedo utilizar mi puntero. Estamos viendo los diferentes tipos de demencia. La primera que les quiero hablar es la memoria sensorial. La memoria sensorial es toda aquella que nos llega de la información del exterior, lo que captamos con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestro tacto. Es, por ejemplo, identificar que está pasando un coche o que ha ladrado un perro y nosotros podemos o no prestarle atención. Esa memoria se puede hacer a corto plazo si te quedas como pensando en qué pasó recientemente. Ok, pasó un coche que suena al de mi vecino probablemente, y eso se convertirá a corto plazo si en el periodo de los primeros 30 segundos a un minuto más o menos todavía lo recuerdas. Si después de eso esta información o recuperas esa información y te pones a pensar en más acerca de ese detalle, entonces esa memoria a corto plazo se hará a largo plazo, que es la que dura más allá de 30 minutos y puede durar toda la vida. Evidentemente, en cada fase, en la sensorial, en a corto plazo y en a largo plazo, debe de haber una pérdida de memoria. Por eso cuando nosotros nos preguntan algo que ya hemos aprendido bastante bien, parece ser que con el tiempo se difumina sin que nosotros lo percibamos como tal, aunque tengamos muy buena memoria, ¿no? De esta última quiero hablarles que tiene varias divisiones. La memoria a largo plazo se divide en explícita e implícita. La explícita también se llama declarativa y la implícita se llama no declarativa. Y esta última, a su vez, tiene dos subdivisiones, que es semántica y episódica. Finalmente, lo que les quiero decir con esto es que la memoria implícita es un tipo de memoria en la que las experiencias previas ayudan en la ejecución de una tarea sin que exista una percepción consciente de la existencia de esas experiencias. Como ejemplo, les puedo decir que esta memoria implícita es aquella que nos permitió de primera instancia aprender a manejar, pero que ahora ya no tenemos que pensar en cuándo cambiarle se me fue el nombre. Hablando de memoria, ¿verdad? El clutch, cuándo lo tenemos que sacar y cuándo ponemos el acelerador. Eso es algo que ya quedó en nuestra memoria. Entonces ya pasó a ser memoria implícita. Y por otro lado, la memoria declarativa o explícita es la que almacena recuerdos que pueden ser evocados de forma consciente. A su vez, se divide en estas dos, que son la semántica y la episódica. La episódica es aquella que se relaciona con sucesos autobiográficos, por ejemplo, y que forma parte de esta memoria a largo plazo. La memoria episódica también nos puede permitir recordar experiencias, momentos, lugares, emociones, pequeños detalles que nos hacen probablemente recordar el perfume de alguien que nos gustaba mucho y que ahora ya no está por aquí, o el caldo de pollo de la abuela, etcétera, etcétera. Y la memoria semántica, que también es un tipo de memoria declarativa, en estas podemos acceder a ellas de forma consciente. Entonces, lo semántico se refiere al significado de la palabra y también incluye asociaciones entre palabras, conceptos, símbolos o hechos. Entonces, a partir de que se acopla toda lo que tenemos gracias a nuestros sentidos, puede pasar primero a corto plazo, posteriormente a largo plazo.
La memoria implícita también tiene muchas otras subdivisiones, en donde si ustedes se fijan en color rojo, les coloqué cuáles son las áreas del cerebro que más o menos nos hacen tener o almacenar determinados tipos de memoria. En el caso de los procedimientos o hábitos, estaría el estriado. En el caso del aprendizaje de los preceptos, de que, por ejemplo, este vaso sirve para tomar agua, está en la corteza cerebral, la parte más superficial. Hay un tipo de memoria que ustedes ya sabrán por los libros, que es el condicionamiento clásico, en donde las respuestas emotivas se almacenan en el lugar más interno del lóbulo temporal y que, por ejemplo, tú sabes que si tocaste algún cable y ese cable no tenía alrededor el recubrimiento y te dio toques, probablemente tengas aversión a ese estímulo y lo recuerdas, ¿no? Porque si no, perpetuaríamos este estímulo nocivo. Y finalmente el aprendizaje no asociativo se da gracias a las vías reflejas y generalmente es un aprendizaje que generalmente no recordamos porque se puede perder, ¿no? Que está en lo implícito o que lo recordamos pero en realidad no lo podemos traer a la memoria tan conscientemente. Entonces, no quiero que se compliquen porque luego neuro suele ser así como les da un poquito de miedo. Solamente quiero que recordemos varias cosas. Primero, la amígdala es una estructura que se encuentra en el lóbulo temporal y que te ayuda a recordar las memorias poniéndole la emoción. Por ejemplo, si ya tronaste con tu novio y probablemente escuchas una canción, en la amígdala hará, pues no sé, que te pongas triste o que ya no quieras escuchar esa canción. Entonces, la amígdala, ahí se implica el miedo y las memorias respecto al mismo. En el hipocampo es una estructura súper importante que también se encuentra en el lóbulo temporal. Tiene forma como el de un monstruo de mar, Campé, de la mitología griega. Y resulta ser que es una zona súper importante porque cuando todos estamos aprendiendo una nueva tarea, ahí es donde llega toda la información, las neuronas empiezan a descargar y posteriormente si queremos perpetuar que esa memoria se quede a largo plazo, tendrá que pasar a la zona frontal del cerebro. Hay un fenómeno también muy padre que se llama potenciación a largo plazo, que se define como un efecto duradero de una conexión entre una neurona y otra, es decir, entre una sinapsis. Digamos que ustedes hacen una tarea y hay dos neuronas que a lo mejor no se encuentran en la misma vía, pero se tocan con esa tarea porque a lo mejor esta era una neurona motora y esta también, pero nunca se habían conocido. En un segundo intento, esta neurona va a contactar nuevamente a esta otra y así la repetición hará que esa sinapsis se consolide y que por ende se vuelva algo a largo plazo. Por eso uno de los preceptos para aprender es practicar y dar tiempo al cerebro para que adopte nuevas ideas y funciones, ¿no? Respecto a las funciones cognitivas, no les quiero hablar solamente de la memoria, porque las funciones cognitivas también se ven afectadas en diferentes tipos de demencia. Entonces, esto se refiere a todos los procesos que en mayor o menor medida están implicados en la conexión del ser humano. Además de la memoria, se encuentran el de la inteligencia, el de discriminar qué es lo mejor para ti en ese momento, el de adaptarte al ambiente que estás, el lenguaje, la percepción y la atención. Todas esas forman parte de algo que nosotros en la clínica examinamos como el examen neurológico, ¿no? Entonces, ya para entrar en las demencias, en un momentito recordamos su memoria a corto plazo y nos regresamos un poquito a las estructuras. Las demencias como tal no es como esa teoría común que se tiene por ahí, esa hipótesis que la gente tiene. No es estar loco, es el deterioro de las funciones intelectuales y cognitivas, es decir, juicio, abstracción y cálculo y todas estas cuestiones de practicar cosas que se llaman praxias o nocias o conocimientos que tú tienes previamente. Y los pacientes tienen escasa o nula alteración de la conciencia o de la percepción. Así que el término demencia en neurología se utiliza para designar un síndrome de deficiencia de la memoria y además hay perturbación no solamente de la memoria, sino de otras funciones intelectuales. Y esto se debe a un montón de trastornos degenerativos, procesos crónicos, procesos metabólicos, influencia de medicamentos, pero el punto es que interfieres con la transmisión sináptica, ¿no?
Hay una clasificación gigantesca de demencias, no los quiero asustar con ella porque no las vamos a ver todas, pero si ustedes se fijan, se clasifican en grandes categorías. Entonces, vamos por partes. Vamos a pasar la siguiente diapo. Las dos grandes categorías que podemos hablar de ellas serían las neurodegenerativas o irreversibles. Esas son las que pasan en el contexto de una enfermedad como Alzheimer, como Parkinson, como cualquier enfermedad en donde haya destrucción o pérdida neural. Las no degenerativas generalmente son potencialmente reversibles y nosotros capturamos, y es el motivo del día de hoy, de hacerles énfasis de que muchas de las demencias pueden ser no demencias permanentes y nosotros podemos ayudarle al paciente a mejorar su calidad de vida. La demencia, al igual que ocurre con otras patologías neurológicas, carece de criterios diagnósticos bien establecidos y la clasificación puede abordarse desde diferentes puntos de vista. Pero la clasificación etiológica es la que realmente nos puede dar como un pie para tener orden en el sentido del pensamiento y poder pensar en diferentes cosas en nuestro paciente. Las neurodegenerativas más comunes serían el Alzheimer, la demencia con cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal y la demencia asociada con enfermedad de Parkinson. Son solo 4 categorías, pero ahorita vamos a ver cuáles son sus características clínicas. Y hay otras que no son tan comunes, pero que también hay que considerar en el contexto cuando algo no te acuerde en la historia clínica, pues hay que pensar en ellas. La primera se llama parálisis supranuclear progresiva, en donde hay afectación de los núcleos que movilizan los ojos. Ya saben que los núcleos dentro del sistema nervioso central se encuentran neuronas y posteriormente esas neuronas emiten axones que se van a convertir en el nervio que va a hacer la acción directamente en la función específica, pues. La degeneración córtico-basal y la otra sería la atrofia de múltiples sistemas. Bueno. Dentro de las no degenerativas, quedamos que estas se van a eliminar en caso de que el causal se pueda interrumpir o nosotros tengamos la suspicacia clínica para poner el tratamiento adecuado y detener la progresión de la enfermedad. Dentro de estas se encuentra la demencia vascular y finalmente la demencia metabólica que ocurre generalmente en individuos, una pista sería en individuos más jóvenes. Todos estos síndromes demenciales, generalmente el punto de corte se toma a partir de los 65 años. Es el punto en donde la mayoría o los sujetos estudiados muestran cambios cognitivos. Entonces, todas estas enfermedades degenerativas, sobre todo primarias, ocurren después de los 65 años y eso es lo que vamos a estar hablando. Las demencias degenerativas primarias se dividen en aquellas que por afección se afecta más la corteza o se encuentran afectadas estructuras que están conectadas con la corteza, pero se encuentran en un líber inferior, es decir, subcortical. Posteriormente encontramos en las demencias vasculares y finalmente las demencias secundarias son todas aquellas que pueden ser reversibles y que están en el contexto de una enfermedad probablemente metabólica o medicamentosa. ¿Va? Entonces, las demencias de predominio cortical, sorpresa, ahí está la enfermedad de Alzheimer. Hay otra enfermedad que tiene características clínicas muy específicas, un poquito distintas de la enfermedad de Alzheimer. A veces es difícil diferenciar entre una y otra hasta que se hace la biopsia, pero la demencia frontotemporal o enfermedad de Pick. Y hay otros datos que cursan con alteraciones motoras, pero aparte el paciente tiene problemas cognitivos y de las que se encuentran afectando las estructuras debajo de la corteza. Como principal se encuentra la parálisis supranuclear progresiva, esta sería la primera, perdón, las demencias con cuerpos difusos de Lewy, la parálisis supranuclear progresiva y otro ejemplo de ella sería la enfermedad de Parkinson. ¿Va? Entonces, bueno, se los quise categorizar así porque todas las demencias primarias tienen afectación generalmente o eventualmente de manera secundaria de estas 3 proteínas. La primera es el beta amiloide, la otra es la proteína tau y la última es la alfa-sinucleína. No quiere decir que no existan otras, pero esas son muy importantes porque tienen funciones muy específicas en las neuronas. Entonces,
Normalmente nosotros tenemos todas estas proteínas, pero están hechas de manera íntegra. Tienen su cantidad de aminoácidos, están en la isoforma correcta para hacer la función. La proteína beta amiloide es una proteína que encontramos en el cromosoma 21, tiene 10 isoformas y normalmente se encuentra en una forma soluble. En concentraciones fisiológicas, cuando no está mutada, tiene efectos fisiológicos como neurotrófico y neuroprotector. ¿Qué es esto? Que puede secretar sustancias que le ayuden a las células neurales a vivir en su microambiente muy felices. Pero cuando se muta, entonces forma fibrillas insolubles o placas insolubles que posteriormente no se van a poder eliminar y van a estar formando como un masacote dentro de la célula, y entonces la célula no va a poder transportar sus vesículas para hacer sinapsis con otra, se van a quedar interruptas. La siguiente es la proteína tau, que generalmente se une a los microtúbulos, entonces forma parte de los citoesqueletos neurales. Y lo que es trascendental de esta proteína es que hay dos isoformas o dos variantes, pues, en donde las dos isoformas principales, 3R y 4R, están como balanceadas. Debe de haber 50-50, es proporción 1:1. Y lo que hace la proteína tau es que permite que haya este transporte en las vesículas. Ustedes recuerdan que dentro de las vesículas viaja el neurotransmisor, pero estas vesículas pueden viajar en forma anterógrada y retrógrada. Y finalmente, la proteína alfa-sinucleína, que tiene dos formas, una se encuentra en la membrana y otra citosólica, también ayuda para el tráfico de vesículas y función mitocondrial. En resumidas cuentas, estas proteínas las necesitamos para hacer la constitución normal de nuestras células y para traficar, que se oye como muy de narcotraficante, pero para traficar, ese es el término correcto, las proteínas, las sustancias que nuestras células necesitan y que posteriormente se puedan eliminar al segundo sitio donde van a ser útiles. Y en este caso, todas las proteínas tienen una mutación o eventualmente tienen una mutación que van a hacer que esta proteína no se haga soluble, no haga su función y por ende se quede ahí una situación que impida la transmisión sináptica. Vamos a dividirlo. Vimos que las grandes categorías eran demencias corticales, subcorticales, vasculares y otras, ¿verdad? Entonces, de las demencias corticales les quiero hablar, pues esta sería la región cortical, lo que se encuentra debajo del cuerpo calloso, que es el conjunto de cables que comunican un lado con el otro, serían regiones subcorticales. Generalmente, todas las demencias que impliquen la región cortical van a tener lo que yo les sugiero o lo que yo siempre les menciono a mis alumnos, es que tienen que leer la función de diferentes estructuras cerebrales antes de querer estudiar neurología como tal. Porque al saber fisiología y neuroanatomía tienes más del 70% ganado, porque sabes en dónde exactamente se ubica la lesión. Entonces, las demencias corticales, las pistas para identificarlas es que se caracterizan por la presencia de trastornos neuropsicológicos, principalmente debido a pérdida de la memoria, porque luego no pueden hablar. ¿Se acuerdan que en una región, en la superficie del cerebro, en el área 44, en el opérculo, en la zona de Broca, en el lóbulo frontal, está todas estas neuronas modulando el lenguaje articulado? Pues entonces estos pacientes, si tienen una afectación de pérdida neuronal ahí, van a perder las neuronas con las cuales hablar. Entonces los pacientes pueden tener afasias, o como también se afecta la zona cortical, que representa gran parte del cerebro. Listo, ya se ve. Ya se ve, doctora. Bueno, me avisan. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Bueno. Sí, ya puedo iniciar. Ok. Bueno, les voy a hablar de la más común, es la enfermedad de Alzheimer, que ya saben que es la forma más habitual de demencia en adultos, y su incidencia y su prevalencia aumentan a partir de los 65 años de edad, que les decía que era como el punto corte, ¿no? En México, la prevalencia es de 7.3% y la incidencia es de 27.3 por cada 1,000 personas al año de la población mayor mexicana para la enfermedad de Alzheimer.
y se considera que esta enfermedad en el 2050 alcanzará una cifra de 3.5 millones, lo cual es sumamente significativo para ustedes como médicos en formación, porque cada vez tendrán más personas que puedan identificar en etapas tempranas y ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Dentro de la epidemiología es más común en mujeres. El riesgo de padecer la enfermedad resulta ser que las personas que tienen síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular y depresión parece que tienen mayor incidencia de presentar la enfermedad. Y esto se debe a un montón de hipótesis, todavía no sabemos cuál es la real o la contundente, pero generalmente se debe a este desbalance en el metabolismo de la glucosa, que ya saben que las neuronas cuando les cambias un sustrato muy pequeñito empiezan a disfuncionar y por ende se pierden las conexiones sinápticas y finalmente no se puede eliminar adecuadamente el beta-amiloide. Eso es lo que se ha visto, más no sabemos si esa es la verdad, porque verdades absolutas en medicinas pues no hay. En la enfermedad de Alzheimer, ya saben que se categoriza por este deterioro que es progresivo, generalmente de la memoria, pero también de otros síntomas conductuales. Yo he tenido varios pacientes que dicen, mi papá puso los zapatos en el refrigerador o puso el pan en el baño, lo tiró a la basura porque dijo que lo había guardado en el refri, entonces, o en la alacena. Entonces, estas personas luego tienen conductas que son como medio aberrantes para las personas que no tienen esta alteración, se les hacen así, ¿no? Y esta imagen denota por qué es importante estas regiones que les he mencionado cuando hablamos de la memoria. En realidad, estos pacientes manifiestan los síntomas clínicos porque pierden grandes aferencias o grandes conexiones que se llaman los sistemas colinérgicos. Los sistemas colinérgicos, digámoslo de una manera muy simple, son neuronas que hacen conexiones con varias áreas del cerebro y el neurotransmisor principal ahí es la acetilcolina. Estas neuronas se encuentran en la porción basal del cerebro. Hay un núcleo muy importante que lo ven como NB, que es el núcleo basal de Maynard. Hay otro que es el núcleo septal, pues porque se encuentra justo en la mitad formando el septum. Hay neuronas que vienen del puente y que se ven en azul y que llegan al tálamo y que también tienen aferencias hacia la corteza occipital y a la visual. Hay neuronas que se encuentran aquí en naranja, cuyos núcleos son como menos significativos, pero si se fijan están en regiones en donde tienen de importancia para hacer las praxias o las actividades diarias, porque están conectadas todas ellas. Y hay otras neuronas que se encuentran también en la médula espinal y que finalmente entre todas forman este sistema colinérgico que nos permiten tener una buena ejecución y recordar lo que hacemos aparte, ¿no? Entonces, esta es la imagen característica de lo que sucede cuando nosotros estamos haciendo una proteína que es la proteína precursora de amiloide. Normalmente lo hacemos. Entonces, la función fisiológica de esta proteína se supone que está relacionada con procesos de adhesión celular. Entonces, esta es una glucoproteína que puede ser secretada tras la acción de dos enzimas que son las alfa y las gamma secretasas. Pero si se fijan en esta imagen, tenemos una vía que no es tan buena porque esta forma amiloide, pero esta no. Entonces, el principal componente de las placas seniles sería este péptido, que es el péptido beta-amiloide, que es el producto del procesamiento de esta proteína precursora. Por la primera parte existen cortes o escisiones por las beta y las gamma secretasas y esto da lugar al beta amiloide. Y por el otro lado, en la otra vía no amiloidogénica, esta escisión de la proteína precursora se lleva a cabo por la alfa y la gamma secretasa y da lugar a otra cosa que es la proteína 3 y el dominio intracelular de esta proteína. Por ende, esta no es la que se acumula. Entonces tenemos como maneras de eliminar y no la proteína. Sin embargo, cuando está mutada, esta proteína tiene la capacidad de asociarse con otras como las presenilinas y las presenilinas también contribuyen a que se formen estas placas. Entonces, en los cerebros de los pacientes con Alzheimer encontramos estas placas que son cúmulos o conglomeraciones de este beta-amiloide que no es soluble y que están acumulados como oligómeros y que contribuyen a la degeneración por esta interrupción que hacen dentro de la célula.
Y también se asocian con una proteína que forma parte del citoesqueleto, que secundariamente, o no sabemos cuál empezó, si beta amiloide o tau, todavía existe esa hipótesis y todavía se pelean los científicos, en donde forma fibrillas que también bloquean el transporte de nutrientes porque no están en sus formas solubles. Por ende, no pueden como eliminarse tan fácilmente por el proteasoma. Y bueno, pasando al siguiente tipo de demencia, tenemos a las demencias frontotemporales. Estas también son demencias corticales, entre la cual sobresale la enfermedad de Pick, la afasia progresiva primaria y la demencia semántica. Las tres están en la categoría de degeneración lobular frontotemporal. Es decir, que en vez de tener pérdida predominantemente los lóbulos temporales, pues van a tener gran pérdida de materia gris y de sustancia blanca también en el lado del frontal y en el temporal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra clínicamente? Generalmente los pacientes con demencia frontotemporal van a tener cambios en el comportamiento y generalmente los pacientes con Alzheimer van a tener pérdida de memoria. Entonces, en este tipo de demencia, las demencias frontotemporales son probablemente la tercera causa más común después de Alzheimer y demencia por cuerpos de Lewy. En pacientes menores de 65 años, las demencias frontotemporales son la segunda causa más común después de Alzheimer y representan el 20% de todos los casos que tenemos. Generalmente, estas demencias se caracterizan porque el paciente no puede tener control ejecutivo, no pueden caminar o probablemente no pueden manejar o no pueden hacer acciones que normalmente hacían, cocinar. Hay cambios tempranos en el comportamiento, luego se vuelven como muy inhibidos, no le quieren hablar a la gente, o al contrario, se vuelven muy desinhibidos. Yo tenía una vecina que tenía algo parecido a una demencia frontotemporal y resulta ser que le aventaba su pipí a las personas que no le caían bien, pero bueno, estaba justificada por la enfermedad probablemente, pero no era como muy grato para el que tenía este evento con ella. Y también los pacientes manifiestan apatía y cambios marcados en el lenguaje. Representan del 3 al 26% de todas las demencias. De la demencia frontotemporal podemos decir que también aumenta significativamente a partir de los 65 años de edad, pero si empezamos con cambios comportamentales y además como conductas como extrañas y de repente pérdida de memoria, pero en menor grado en personas jóvenes de 45 a 60 años, entonces no estaríamos pensando precisamente en Alzheimer. Nuestra opción clínica sería pensar en esta, más no se tiene que excluir el Alzheimer. Esta enfermedad, por lo mismo, se puede diagnosticar erróneamente como un trastorno psiquiátrico, una esquizofrenia, un trastorno bipolar o depresión, y finalmente pues se debe descartar. De las demencias frontotemporales familiares se identifican tres proteínas y un gen que se ven alteradas. La proteína tau asociada a microtúbulos, que es MAPT, la granulina, y hay una expansión en donde se repiten estos nucleótidos en el gen C9orf72. Estas representan de todos los casos de demencia frontotemporal el 60% y generalmente se asocian con cambios parecidos a la esquizofrenia. Las mutaciones en este gen generan alteraciones en el lóbulo frontotemporal, en el parietal, en el occipital, en el cerebelo y en el tálamo. Como se fijan, no es tan marcada la atrofia temporal. ¿Y para qué sirve la proteína que produce este gen? Bueno, está implicada en el transporte de biomoléculas entre el núcleo y el resto de la célula. Si se fijan, todas estas proteínas de las que les hablo, las demencias, funcionan normalmente para transportar vesículas o para formar adecuadamente a las células neurales y por ende, cuando se mutan o se alteran, se pierden estas funciones. Cuando se encuentran mutaciones en la proteína MAPT, la atrofia es mayor en los lóbulos temporal y anteromedial. Son estudios que se han realizado en donde se hace el correlato molecular con lo que encontramos en la clínica. Y las mutaciones en GRN, están asociadas a atrofia de los lóbulos temporal y además cuando toman el suero de esos pacientes se pueden observar incremento en citocinas proinflamatorias como el TNF-alfa, lo cual estaría denotando que hay una gran actividad inmunológica que pudiera ser lo que esté condicionando estas alteraciones dentro del cerebro. Entonces, en resumen, el síndrome clínico de la demencia frontotemporal, el más frecuente, van a ser cambios incipientes de la personalidad,
apatía o desinhibición, o el paciente va a estar muy eufórico, o va a tener que repetir tareas motoras o cognitivas, va a tener ecolalia, o va a estar levantando cosas del piso cada rato, realización de rituales, conductas repetitivas. Si se fijan, se parece más bien como algo esquizoide, pero resulta ser que es una demencia y que encuentras datos en donde hay atrofia en el frontal y en el temporal. Entonces, en resumidas cuentas, la variante más común de la demencia frontotemporal sería la variante comportamental. Y es súper conocido entre los pacientes que nos llegan a la consulta con confusión nocturna, con inversión de los ciclos de sueño y también inquietud en un síndrome que se llama algo síndrome del ocaso, se sienten más angustiados durante la mañana. Entonces, este síndrome del ocaso o crepuscular se caracteriza por delirio, por confusión, por el pensamiento desorganizado, por inatención, inquietud, inactividad, y el paciente puede estar así como vagabundeando, alucinando, y es súper característico de una persona que empieza con problemas cognitivos, como para que nosotros pensemos en demencia frontotemporal. Entonces, aquí les tengo esta comparación de una y otra. En la enfermedad de Alzheimer se alteran desde inicio temprano la memoria y la orientación espacial. Eso sería por un lado. Mientras que la demencia frontotemporal se perturban inicialmente la conducta social y el lenguaje. Primero los ves raros, posteriormente pueden tener problemas de memoria. Y en este otro, en Alzheimer, primero los ves con problemas de olvidos. Y otra cosa que vemos muy importante es que en el Alzheimer se fijan que la degeneración ocurre generalmente en los lóbulos temporal, en el occipital, en estas zonas donde se ve más oscuro. Y por eso tienen un poquito de alteraciones visoespaciales, ¿no? Pierden como la noción de dónde están o de dónde pueden caber cosas. Y por ello, luego las pruebas neuropsicológicas les hacen una prueba que se llama la prueba del reloj y luego dibujan nada más la mitad, no tienen como la dimensión porque tienen algo que se llama anosognosia. Y bueno, y finalmente la demencia frontotemporal, como su nombre lo dice, va a afectar a los lóbulos frontal y temporal, pero el lóbulo occipital va a estar mayormente preservado. Ese sería un cerebro de una persona que tuvo demencia frontotemporal y esta sería la imagen por resonancia magnética, es una secuencia T2. Acuérdense que cuando se ve el líquido blanco es porque estamos hablando de un T2. Y el líquido, en este caso, en la resonancia magnética, hablamos de intensidades, no de densidades, comparada con la tomografía, ¿verdad? Entonces, en una población, en una proporción de casos, se observa esta atrofia microscópica de los núcleos basales y el patrón de atrofia puede ayudar a estadificar la gravedad de la enfermedad. Mientras más atrofia, evidentemente, pues peor les va a estos pacientes. Hay algo que ellos manifiestan de inicio, los pacientes con este tipo de demencia. Es algo que se llama demencia semántica. Es algo bien importante y bien característico de ellos, en donde el lenguaje del paciente es abundante, a veces parece como si fuese el lenguaje de un charlatán, pero el contenido es tanto que de repente empiezas a percibir que no es que sepa muchas palabras, sino que probablemente esté construyéndolas en su mente, ¿no? Y esto, más los trastornos de conducta, generalmente conforme avanza la enfermedad, se hace más rígida, más estereotipada, más centrada en sí mismo, y esto no va a contemplar lo del entorno. Entonces, a este síndrome, este lenguaje que se agrava hasta que ya es totalmente incomprendido, y luego, al cabo de mucho tiempo, la fluidez va disminuyendo y los pacientes entran en un periodo de mutismo, ya no pueden hablar. En este caso, también los pacientes suelen manifestar problemas de afasia progresiva primaria, que generalmente se refiere que hay más pérdida de esta función del lenguaje, que independientemente si somos diestros o siniestros, entonces estos pacientes tendrán pérdida de las neuronas del hemisferio dominante y por ende no pueden utilizarlas adecuadamente. Y los pacientes pueden tener problemas para encontrar y usar las palabras correctas, que a eso se le llama circunloquio, ¿no? O, por ejemplo, pueden tener alteraciones verbales en donde dicen auto en vez de servilleta, o pueden tener parafasias semánticas en donde se sustituye, por ejemplo, mesa por silla, que están dentro del mismo contexto
del campo, del mismo campo semántico, pero pues no son para lo mismo, pero se encuentran juntos en el comedor probablemente. Y las parafasias fonémicas, que es aquella en donde inventan una palabra y dicen látiz por lápiz. Entonces, estos pacientes luego tienen así como el lenguaje como muy amplio, pero gracias a que a veces también hacen neologismos. Y aquí tenemos una imagen súper característica. Quiero que vean cómo se ve tan marcadas las circunvoluciones del cerebro, sobre todo del lado izquierdo. Cuando están viendo una resonancia, casi siempre vemos las zonas invertidas. Entonces, el lado donde apunta la flecha es el lado izquierdo. Y aquí vemos un gran espacio en esta región de aquí, que es la ínsula. Entonces, eso denota que hay un montón de atrofia en el lóbulo temporal y en el lóbulo frontal. Generalmente, otro de los tips para que identifiquen este tipo de demencias es que aunque haya atrofia global, casi siempre va a implicar más de un lado. Y si el paciente tiene problemas de lenguaje, pues evidentemente el área izquierda será más probable que se vea atrofiado. Y esta es una paciente que en esta tomografía de secuencia T1 tuvo 1.5 años, 1 año y medio de cambio de personalidad, pérdida de grado social y desinhibición conductual. Yo no salía para nada. Y lo que observamos es pues una atrofia global para una mujer de 58 años, es bastante significativa. Y esto predomina sobre todo en el lóbulo frontal, más no, el lóbulo parietal también está alterado un poquito, ¿no? Hablando de la enfermedad de Pick, que es otro de los tipos de demencia importante, representa el 5% de todos los casos de demencia y hasta el 30% de los casos de degeneración lobar frontotemporal en varias series de autopsias. El primero que lo describió fue Arnold Pick en 1892 y describió a un paciente que tenía afasia, que tenía incapacidad para hablar, atrofia lobular y también tenía demencia presenil. Y hasta 1911, Alzheimer, el descubridor de la Alois Alzheimer, reconoció la característica con los cuerpos de Pick histológicamente y entonces así la nombró y la llevó como sinónimo de demencia frontotemporal. En realidad, la clasificación es demencia frontotemporal y enfermedad de Pick, pero ya hasta que encuentras estas inclusiones, que obviamente no es necesario hacerlas en vida del paciente, ¿no? El primer patrón de esta enfermedad de Pick es que se encuentra la proteína tau y esta proteína tau está hiperfosforilada. Entonces, la enfermedad de Pick como tal es el término que utilizamos para describir los cambios patológicos en una demencia frontotemporal, porque finalmente para discriminar estas demencias tendrían que aparecer varios signos que fueran contundentes y no hay uno solo o una combinación que nos haya llegado al punto. Pero cuando encontramos en los especímenes post-mortem o en las biopsias cuerpos de Pick que tienen esta forma normal de la proteína tau, pues entonces ya le ponemos el nombre de enfermedad de Pick. También en esos conglomerados se encuentra otra proteína, que es la proteína que pesa 43 kilodaltons, por eso lo pusieron así. Es una proteína de unión a ADN y es un componente fisiopatológico de estas inclusiones y que además en otra enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, que si ustedes vieron la película La teoría del todo, Stephen Hawking, el gran físico que describió y contribuyó bastante a esto de la hipótesis de cuerdas y de los agujeros negros, él tenía esto. Solamente que hay algunos tipos de demencias que concuerdan molecularmente y también tienen algunos datos de signos clínicos que se parecen. Entonces recuerden esta proteína porque en un momento la vamos a ver. Y esta proteína suele ser una proteína nuclear, se encuentra en el núcleo de las neuronas y la glía, pero en su estado patológico te la encuentras ubiquitinada o fosforilada. Si ustedes se acuerdan de sus clases de fisiología celular, la ubiquitina es una proteína que solamente se une a las células, más bien a las proteínas que están mal hechas. Entonces es como la marca de que una proteína está chafa. Y esta proteína marcada posteriormente se llevará al proteasoma y el proteasoma es como el bote de basura de la célula, donde se elimina por completo o los residuos de aminoácidos otra vez se reciclan para que los use la célula.
Entonces, es anormal que una célula, que una proteína esté ubiquitinada y que persista. Entonces, estos cuerpos de PIC se observan en regiones que son importantes en este sitio de la memoria, como el subiculum, que está muy cerquita del septum, en los lóbulos frontotemporales, y por ello los pacientes estos tienen más alteraciones en cuestiones comportamentales. Y ahora sí, nos pasamos al tercer tipo, que es la afectación de neurona motora, que implica un conjunto de trastornos neurológicos que van aumentando en severidad, en donde las células que controlan la actividad muscular voluntaria, que empiezan desde la corteza motora, que aquí está mal dibujada porque es más adelante, las personas empiezan a perder el control para hablar, para caminar, para tragar y para respirar inclusive. Y estas enfermedades pueden ser hereditarias o adquirirse. Hablando de esto, la esclerosis lateral amiotrófica es la que les mencionaba que tenía Stephen Hawking. Es la causa 85% de estas enfermedades y es caracterizada por una disfunción selectiva de las neuronas motoras que posteriormente dejan desaferentado al sujeto, es decir, lo dejan sin esos cables para que mueva las extremidades, y todas esas neuronas, como pasan por una vía muy específica, que es la vía corticoespinal, es decir, la que empieza en la corteza y termina en la médula espinal, entonces esa controla el movimiento, por eso todas esas zonas se ven como más atrofiadas. La etiología de este trastorno todavía es desconocida, la mayor parte de los casos son esporádicos, sí se han identificado un montón de genes, como el de la superóxido dismutasa, pero resulta ser que hay algunos genes que se han asociado a ELA y que coinciden con esta proteína que habíamos mencionado en la patología pasada. Generalmente en estas pérdidas neuronales, como es tan selectiva de la vía motora, no existen alteraciones sensoriales ni deterioro cognitivo, pero una proporción de ellos manifiestan datos compatibles con demencia frontotemporal. Por eso quizá Stephen Hawking pudo pensar hasta el último día de su vida, ¿no? Y los trastornos neuropsicológicos que son más frecuentes es la disfunción ejecutiva, tienen problemas de atención, tienen fallos amnésicos. Nosotros también tenemos fallos amnésicos, de repente se nos olvidan cosas porque no prestamos atención, quizá. Y también los pacientes pueden tener alteración del lenguaje y la personalidad. Macroscópicamente, ¿qué nos esperamos? Pues obviamente que se vea degenerada la vía córtico-espinal que empieza desde el lóbulo frontal y que pasa por el tallo cerebral, ¿no? Entonces, las neuronas del giro precentral, que es el giro donde se encuentra, el giro precentral es el que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal, se ven más atrofiadas, y toda la vía córtico-espinal, por ejemplo, aquí estamos viendo un corte axial, en donde se ven hiperintensos los haces corticoespinales, y también por donde pasan estos haces, que son los pedúnculos cerebrales, se ven más en este caso, hiperintensos, ¿no? Entonces eso denota que se está perdiendo esta vía. Y en los hallazgos microscópicos encuentras estas proteínas que están ubiquitinadas. Acuérdense que cuando hay ubiquitina es porque es una proteína chafa. Y generalmente están positivas solamente en neuronas motoras, no en las sensitivas. Pasemos a las demencias subcorticales. Las demencias subcorticales también se pueden llamar alfa-sinucleopatías, por eso les mencioné al principio las 3 proteínas que principalmente se alteraban. Generalmente lo que ocurre aquí es afectación del sistema extrapiramidal, es decir, todo aquel que no comienza la corteza o tiene un control cortical, pero en realidad tiene una modulación dentro de los núcleos basales. Y lo que vamos a encontrar en este tipo de patologías es que la proteína que no va a estar soluble y que va a estar haciendo ahí basura es alfa-sinucleína. Como ejemplo de estas patologías se encuentra la demencia con cuerpos de Lewy, el Parkinson y la atrofia de múltiples sistemas. Esta atrofia de múltiples sistemas es muy característica porque es un paciente que puede tener problemas de personalidad, problemas de motores, problemas de comportamiento, pero también tienen otra cosa como problemas auditivos, problemas visuales. Por eso varios sistemas del sistema nervioso, valga la redundancia, son los que están afectados. En estas demencias subcorticales se van a caracterizar porque tienen variaciones en la atención, variaciones en la alerta, van a tener alucinaciones visuales recurrentes,
van a tener trastornos del sueño y uno o más datos motores parecidos a la enfermedad de Parkinson. Pero no son Parkinson. La enfermedad de Parkinson se distingue del parkinsonismo porque la enfermedad de Parkinson no has encontrado una causa. Sin embargo, tienen los datos característicos que son la bradicinesia, el lentecimiento en general, el temblor y la rigidez, ¿no? Y en el parkinsonismo puede ser que estés tomando un medicamento como un antiarrítmico, como amiodarona, lo quitas y el paciente deja de tener esos datos que parecían ser Parkinson. Entonces, en el parkinsonismo hay una causa, en el Parkinson, aunque existan genes asociados, todavía no lo sabemos. La comparación de las demencias subcorticales contra las corticales, si se fijan, están en todas estas funciones, en donde solo voy a enfatizar en algunas. El lentecimiento psicomotor es probablemente el síntoma aislado más característico de las demencias subcorticales. Y aquí se supone que el paciente tiene una respuesta lenta ante los estímulos externos. También tiene un pensamiento lento, a lo cual denominamos bradipsiquia, y también hay una respuesta motora también lenta. Los cambios de la personalidad también son frecuentes en este tipo de demencias. El paciente se muestra con mucha frecuencia ya en estados iniciales, apático, con falta de motivación y con desinterés marcado. La depresión también es frecuente, pero no suele correlacionarse con la severidad del trastorno motor ni con las alteraciones funcionales. Entonces, si se fijan, en ambos casos hay grados diferentes de olvidos que sería algo como más leve comparado con la amnesia. El lenguaje, en las corticales, gracias a estas funciones que se alojan en esas neuronas, pues van a estar afásicos, pero aquí no es que no puedan hablar, a lo mejor la cantidad de palabras por minuto reduce. Los pacientes van a tener apraxia en las demencias corticales y aquí no tienen por qué, porque la cuestión está debajo de la corteza cerebral donde eso se domina. Y así. Entonces, ejemplo de ello sería la demencia en Parkinson, en donde existe en algunos casos en donde ya se confirmó la enfermedad como tal y la prevalencia incrementa de acuerdo a la duración del trastorno de movimiento. Generalmente inician con el trastorno de movimiento y luego algunos pacientes, no todos, y no es ley, empiezan con estas alteraciones. La bradipsiquia en estos pacientes es el síntoma inicial. Algo muy importante que hay que indagar en la historia clínica es que como se pierden neuronas de la corteza entorrinal que se encuentran en el lóbulo temporal, luego los pacientes suelen perder el olfato. Entonces es una de las cosas que debes de preguntar cuando estás en la consulta, en todas las neurodegenerativas. Los pacientes con demencia también tienen alteraciones de memoria, dificultades para mantener la atención, déficit en funciones ejecutivas y aparte el trastorno motor. Y finalmente tenemos entre esta categoría a la parálisis supranuclear progresiva, que es un trastorno muy raro, que es como un parkinsonismo empeorado. De hecho, se le denominaba Parkinson Plus, en donde es el trastorno motor, una demencia marcada, pero aparte ellos tienen parálisis para ver hacia abajo y no pueden subir por completo los ojos. Entonces los pacientes, y esto es porque se generan sitios en donde el control del movimiento ocular está atrofiado, además de la apatía, la desinhibición, la disforia y lo que solemos ver en estos pacientes. De las demencias vasculares solo tengo dos. La demencia vascular es el segundo grupo etiológico más frecuente después de las demencias degenerativas primarias. Las claves para diferenciar esto es que el inicio comparado con el Alzheimer o las demencias frontotemporales es que va a ser brusco, porque aquí la cuestión es, ¿se rompió un vaso sanguíneo o se bloqueó un vaso sanguíneo o se bloqueó un vaso venoso? Entonces, aquí también debe tener el paciente riesgos cardiovasculares o antecedente de hipertensión o de alguna otra enfermedad que esté afectando el sistema cardiovascular o hábitos como el tabaquismo y condiciones como la obesidad. Entonces, el término demencia vascular implica que una enfermedad, una EBC, sea isquémica o sea hemorrágica o hayas tenido un periodo de anoxia, se produzca un deterioro de múltiples funciones cognitivas y que estas funciones cognitivas o esta pérdida interfiera con la vida normal del paciente. Es la segunda causa más frecuente de deterioro intelectual en el anciano, nada más y nada menos, porque la enfermedad vascular cerebral representa, por años cambia, pero el tercer, cuarto lugar de mortalidad
mundial. Los requisitos básicos para el diagnóstico es que el paciente tenga olvidos, debe de existir evidencia en resonancias y también por historia clínica de que hubo un evento vascular cerebral, el examen neurológico por la neuroimagen y aparte tú hacer el cotejo entre la demencia y el EBC. Y la demencia multiinfarto es generalmente resulta de infartos silentes que estuvieron afectando esas regiones que afectan o que implican los procesos cognitivos y de la memoria. Y los signos que vamos a ver en ese paciente van a ser, una vez que ya hiciste la historia clínica y de que identificaste que fue fenómenos súbitos, a lo mejor los primeros fueron silentes, pero hubo uno que denotó que fue algo inmediato. Y aparte tienen la resonancia para corroborar que sí existieron varios episodios, ¿no? Entonces, es muy difícil determinar de una demencia multiinfarto, dado que los hallazgos frecuentes de otras patologías en autopsias asociados con demencias vascular o con la enfermedad de Alzheimer como tal, implica que como hay cambios de todos modos en la microvasculatura, sería bastante difícil de distinguir. Y hay veces que no se persiste más en el diagnóstico porque, bueno, la persona ya falleció, tenía demencia y no siguen más allá para ver de cuál tipo de demencia fue, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes pueden presentar además cardiopatías isquémicas que han podido conducir a episodios de insuficiencia cardíaca probablemente, hipotensiones o algo que nos sugiera que el sistema cardiovascular está alterado, ¿no? Y por último, hemos llegado a la fase culmen, que es las demencias secundarias. Esas son las demencias las cuales nosotros podemos intervenir, tienen etiologías conocidas, bueno, al principio no, y pueden surgir gracias a procesos patológicos intra o extracerebrales y su identificación debe ser precoz porque en tal grado nosotros que identifiquemos una patología, entonces podremos corregirla de manera oportuna. La primera que les quiero hablar es de las demencias nutricionales. Una de ellas es la deficiencia de tiamina, que ocurre en el contexto de una encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. Aquí el paciente debe tener el antecedente de alcoholismo crónico y por ende tener problemas de absorción o ingesta nutricional pobre de la vitamina y en general, ¿no? Las características clínicas van a ser ataxia, oftalmoplegia, que puede ser nistagmus o parálisis de la mirada, y también puede haber cambios en el estado mental que pueden abarcar desde confusión hasta delirio o incluso coma. Entonces, los pacientes que tengan cambios oculares y alteración del estado mental, que sean más jóvenes, piensa en encefalopatía por Wernicke-Korsakoff. En ese caso, pues podrás administrar tiamina intravenosa antes de que administres cualquier solución glucosada porque la glucólisis consume la vitamina B1 y entonces no habría tenido sentido que administraras la tiamina. El otro tipo de demencias son las tóxicas, en donde hay una cantidad grande de medicamentos que solo o en combinación causa déficits cognitivos o efectos neurotóxicos que son directos o indirectos. Los anticolinérgicos, los antidepresivos tricíclicos, la oxibutinina son unos de los reconocidos y también, por ejemplo, los organofosforalos o los metales que tienen alta propensión por los núcleos de la base y luego se pueden depositar. Ahí incrementan el riesgo de demencia. Y por último, tenemos las demencias secundarias debidas a un problema metabólico, como debido a un problema renal, a un problema hepático, hipotiroidismo. De hecho, cuando nosotros estemos en el abordaje de las demencias, siempre debemos de descartar un trastorno sistémico. Una de las pruebas que no se les debe de pasar es que tomen pruebas de función tiroidea. Si ustedes recuerdan, la T4 es la que tiene efecto biológico, aunque la T3 sea como más potente. La T4 finalmente ayuda al desarrollo de oligodendrocitos y a la buena conexión sináptica. Entonces, un hipotiroidismo puede ser un factor confusor y la persona puede estar aparentemente deprimido o aparentemente demente, pero en realidad lo que le faltaba era hormona tiroidea. Las enfermedades problemas de atención, depresión, pues también debemos de considerar que no todo en la vida es orgánico y que probablemente pueda haber algún desbalance de neurotransmisores.
Esta es la recapitulación de todo lo de hoy. Este es el abordaje al paciente con demencia. Lo primero que van a consultar estos pacientes es que tienen olvidos o que su papá se está comportando extraño. Generalmente el paciente no lo va a referir. Si el paciente lo refiere, entonces es probablemente, como ellos no tienen insight, estos pacientes no tienen introspección, si el paciente te lo refiere, sería como un factor de buen pronóstico. Los pacientes luego tienen problemas para retener información nueva. Estos pacientes tienen amnesia anterógrada, por eso no pueden aprender, más bien no tienen dificultad para recordar eventos. Hay dificultad para realizar tareas complejas, como llevar las cuentas del banco, o no tan complejas, simplemente como abotonarse una camisa. Problemas para razonar, habilidades espaciales y orientación, lenguaje y vaya, todas las funciones mentales superiores. La presentación clínica, en la mayoría de los pacientes con demencia no se presentan refiriendo que exista esta pérdida de memoria, pero sí su familiar. Por eso siempre en la primera visita debes de solicitar que alguien que lo conozca mucho o que viva con él lo acompañe para que finalmente te diga a ti qué son las cosas, ¿no? Qué es lo que ha estado observado. Entonces, el cambio generalmente va a ser conductual o de memoria y a partir de ahí tú podrás hacer tu discriminación clínica. Y para el momento que el paciente ya tiene estos problemas, generalmente ya han pasado varios años y probablemente esa sea una de las cosas por las cuales hasta el día de hoy no hay un tratamiento efectivo. Es más, no hay un tratamiento curativo y los tratamientos que enlentecen la enfermedad en realidad no la enlentecen. El paciente probablemente de su primera consulta deberá de ser mayor de 30 minutos, ahí me equivoqué, perdón, y se debe de solicitar que el miembro cercano de la familia esté presente para hacer lo que les mencioné. Ustedes consideren que probablemente para su abuelito o para la persona que esté teniendo estos déficits cognitivos, muy probablemente pueda ser penoso que le digan que tenga demencia o que algo está mal con su cerebro, aunque tenga un poco insight. Uno debe siempre de tener el tacto como para tener los momentos con el paciente y también preguntar con discreción a los familiares para hacer nuestras propias conjeturas y decidir qué es lo que va a suceder a partir de ahí. Entonces, el paso inicial es la evaluación de la función cognitiva, posteriormente el examen físico y la exploración neurológica extensa y después pedirás estudios de laboratorio e imagen. Hay imitadores de demencia como los que les había mencionado, alguna enfermedad metabólica, alguna enfermedad tiroidea. Debemos de descartar esos antes de dar el diagnóstico. Es como lo mismo que hacemos con pacientes que se les detecta una presión arterial alta. No es correcto que le digas en la primera instancia, en la primera visita, que tienen hipertensión, ¿no? Porque no es así, puede ser un fenómeno aleatorio. Y hay un montón de escalas en evaluaciones neuropsicológicas. En realidad, esto se encargan bastante bien los neuropsicólogos. Una de las más conocidas es la escala de Mini-Mental, en donde se evalúan varios puntos para ver orientación, memoria inmediata, recuerdos diferidos, construcciones. La escala de Montreal también evalúa determinadas condiciones visoespaciales. Y finalmente, estas son muy fáciles de hacer, pero hay otras como ADAS-Cog, como VAS-Cog, un montón de escalas como la escala de demencia de Blessed, de Thompson, de la escala de Camdex o algo así. Entonces, la verdad es que uno no es experto, pero hay que dejarlo a quien sí, como son los neuropsicólogos, que les hacen una serie de baterías apropiadas con la demencia que se está sospechando, ¿no? Entonces, se requiere evaluación más detallada de los casos donde la historia y los déficits no te concuerdan, donde ya existe insistencia de la barrera del lenguaje y aparte el paciente pueda tener una discapacidad física previa o no existe nivel de educación. Y en todos los pacientes, acuérdense que debemos de integrar un equipo multidisciplinario y que no solamente neuropsicología, sino que también probablemente puedas ayudarte de varios compañeros para que al paciente le vaya mejor. Recuerda que antes de pensar en tu bienestar, pues estás dando una atención a otra persona que no la está pasando nada bien.
En el examen físico, pues tendremos que descartar enfermedades sistémicas, infartos previos, hemorragias, parkinsonismos debidos o no a alguna condición que ya sepamos, linfomas o algún proceso infiltrativo del sistema nervioso, infecciones del sistema nervioso central y generalmente los pacientes con enfermedad de Alzheimer no tienen déficit motores o sensitivos al momento de la presentación. Gracias a estas pequeñas bosquejos de demencia, pues ahora ya sabemos que entre las causas metabólicas principales pues estaría la deficiencia de vitamina B12. Entonces es uno de los protocolos que nosotros solemos hacer, pedir niveles de vitamina B12, pedir perfil tiroideo o exámenes dirigidos en los cuales sospeches de alguna enfermedad metabólica. ¿Qué estudios hacer después de esto? El más óptimo es la resonancia magnética. Recuerden, tomografía para los eventos agudos. Enfermedad cerebrovascular sería como el de elección. Resonancia para ver el parénquima, el tejido cerebral. Si se fijan en la primera imagen comparada con la segunda, en esta existe gran atrofia en las superficies de la corteza comparado con este cerebro, que es el normal, además del agrandamiento de los ventrículos compensatorio para esto, ¿no? Entonces, hay un montón de datos que nos pueden sugerir dónde está la atrofia, pero antes de ver la imagen, recuerden que siempre hay que llegar al diagnóstico clínico porque si no, no tiene sentido. En el Alzheimer, como aquí vemos en el primer cerebro, hay atrofia hipocampal en este corte coronal y también en el lóbulo frontal, ¿verdad? Y también agrandamiento de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Entonces, hay pérdida intensa de esta materia neuronal y glial. Y este es un fenómeno que ocurre o es muy común encontrarlo en pacientes que han tenido problemas vasculares, que es leucoariosis. La leucoariosis viene de un proceso de edema primero vasogénico y posteriormente intersticial, en donde el líquido es como si pasara a través de los pequeños espacios que existen entre la barrera del ventrículo y las células piales de por aquí, y que posteriormente como que se infiltrara en el parénquima. Leucoariosis significa rarificación de la sustancia blanca y es súper característico, si ven esto, de o desmielinización o de un contexto vascular. Y otras son las microhemorragias, estos pequeños puntos como si fueran queso cheddar, este cerebro, pues se vería en sujetos que han tenido eventos vasculares previos y que finalmente ahora ya tienen demencia. Entonces este sería tu confirmatorio para saber que este paciente tuvo realmente demencia por vascular, ¿no? Entonces, los criterios actuales para la demencia, de acuerdo al DSM-5, se requiere que haya alteración en por lo menos uno de los siguientes: lenguaje, memoria, atención compleja, función ejecutiva, habilidades motoras perceptuales, que incluya el cómo hacer cosas, el cómo te dicen que las hacen, es decir, nocias, y cognición social. El trastorno debe de ser adquirido y regresar a un declive significativo respecto al de base. Los déficits deben interferir con la independencia del paciente en sus actividades diarias, porque recuerden que también los sujetos que tienen más de 65 pudieran tener un deterioro cognitivo leve, pero bueno, denles chance, a todos se nos mueren pedacitos de neuronas, ¿no? Entonces, se dice que toda aquella disfunción que representen olvidos, pero que no interfiera con la vida cotidiana del paciente, deberá ser parte de la senescencia normal. Y bueno, el síndrome de confusión del cual hablamos por acá se caracteriza por somnolencia, por disminución de la atención, por desorientación temporal y espacial, alteraciones del conocimiento y de la memoria, y se compara con algo que se llama delirio, y el delirio es una forma especial de confusión, por así decirlo, en donde el delirio, la característica es que hay hiperactividad, alteraciones de la percepción, alucinaciones y conservación de la atención, es decir, como si hubiera signos positivos en el último y en el delirio negativos, pero todo esto es fluctuante. Pruebas especializadas en pacientes selectos, punción lumbar en el caso de que estés sospechando de una neuroinfección, de algún proceso infiltrativo o veas algo raro en la resonancia magnética. Electroencefalograma, probablemente sea de un tipo de epilepsia que luego se generalice y puede estar causando ahí daños al sistema reticular activador. O pruebas neuropsicológicas también son necesarias. Antes se sugería que se hiciera
prueba de tamizaje para la polipoproteína 3, porque este alelo incrementa el riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer, pero actualmente ya no es necesario porque finalmente todos caemos en lo mismo, ¿no? Lo mismo es el medicamento, en realidad se da para menguar o para mejorar un poquito el proceso cognitivo y de memoria que están teniendo alteración estos pacientes. 3 se conocen medicamentos. ¿Se acuerdan que el neurotransmisor que nos hace prestar atención junto con la vía completa será la acetilcolina? Bueno, la acetilcolina en el cerebro nos ayuda a pensar bien, a poner atención. Y la acetilcolina en la periferia nos ayuda a movernos. Y hay 3 inhibidores de la acetilcolinesterasa aceptados para la enfermedad, como la ribastigmina, el denopacil y la galantamina. Y estos lo que hacen es inhibir la degradación o no permitir la degradación sináptica de la acetilcolina para que se quede disponible para una nueva, o más bien para la transmisión, que está de por sí ya interrupta. Y la memantina de estos medicamentos tiene otro mecanismo de acción, antagoniza los receptores NMDA. ¿Y para qué? Pues acuérdense que hay un neurotransmisor que se llama glutamato. El glutamato se ha implicado en procesos de excitotoxicidad y cuando anda afuera de donde tiene que estar, es decir, tiene que estar o se pasa de una célula a otra para excitar el siguiente proceso o se queda dentro de la célula y no tiene nada que hacer afuera. Entonces, si el glutamato sale, estimula o propicia que se activen cascadas gracias al cambio de localización del calcio y cuando el calcio también se sale de sus compartimientos como el retículo endoplásmico, entonces causará que se activen caspasas y las caspasas activan genes de muerte y por ende es como una cascada ahí que empezó solamente porque un neurotransmisor salió de su lado. En ensayos clínicos se han utilizado dosis altas de vitamina E porque se cree, o la vitamina B en dosis bajas se ha considerado ser una vitamina con efectos antioxidantes, pero en estos pacientes resulta ser que aumentó la mortalidad de todas las causas y también aumentó la mortalidad relacionada con falla cardíaca. Entonces, pues, si lo siguen haciendo es algo que en realidad no tiene como contundencia científica. El modulador, el primero que tiene nombre ahí de una marca, es un modulador del receptor de GABA y lo que hace es que estimula la actividad de la alfa secretasa, ¿se acuerdan? Para incrementar los fragmentos neurotróficos, no los insolubles. Y se han utilizado un montón de monoclonales que van directamente contra el beta amiloide en determinadas regiones, cada uno, y finalmente hacen que no se acumule como la forma insoluble. Todos ellos han demostrado resultados pues discretos, ¿no? O bastante moderados. Y finalmente quiero concluir con esto. Cada enfermedad neurodegenerativa es diferente. Tenemos que prestar atención a si empezó con problema de memoria nuestro paciente, si empezó con problema de cognición en otro aspecto, si empezó con un problema motor, si tiene algún otro dato de neurona motor, algún dato focalizante que nos haga pensar que otro sistema está alterado y no solamente los de la memoria. Y pues aún cuando desconocemos un montón de vías de señalización y no podemos casarnos con la idea de, ok, vamos a ayudarle a este paciente, pero en la medida de lo que él responda, de lo que tenga en su genética, de lo que exista como epigenética alrededor de él, y finalmente de la manera en la que vayamos individualizando los medicamentos para el paciente, pues podrá ser mejor este abordaje. Y pues les agradezco muchísimo por estar aquí conmigo, por escucharme hablar y hablar y hablar. Y aquí me pueden encontrar y también en esta red social o con los chicos de la Semana Médica. Muchas gracias a todos. Estoy lista para sus preguntas.